Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Bueno, continuando con la explicación del tema que hemos iniciado, el estudio de la parábola, habíamos visto estos dos ejemplos donde habíamos graficado y estos ejemplos nos representaban semiparábolas, ¿no? Bueno, en sí, lo que nosotros hemos iniciado en esta clase es el estudio de esta relación, que es una relación, no es una función, una parábola es una relación, ¿no? Porque si trazamos una línea recta a esa parábola, bueno, observamos que lo corta en dos puntos, ¿no? Entonces quiere decir que es una relación. Esta parábola tiene ciertas partes, como ves ahí, tiene una directriz, ¿no? Una línea perpendicular al eje focal, ¿no? Tenemos este eje, la parábola tiene un eje, ¿no? Un eje focal, tiene un punto que se llama foco, ¿no? Y las distancias del vértice a la directriz es la misma distancia del vértice al foco, como ves aquí, representada con la letra P, ¿no? Que se llama distancia focal. Y un lado recto, ¿no? Un lado recto que pasa por el foco, ¿no? Pues ahí tenemos algunas partes principales de la parábola, ¿no? Es así, ¿no? Que tú quizás te hayas hecho la pregunta, ¿no? Basándose en el fundamento matemático. Tenemos en una de las aplicaciones muy conocidas, es la construcción de antenas, ¿no? Quizás tienes una antena en tu casa que te brinda el servicio ya sea de televisión por cable, ¿no? O otro servicio, ¿no? Pero te das cuenta, estas antenas tienen forma parabólica, ¿no? Ahora el motivo es ¿por qué, no? Se trata de investigar a qué se debe que esta antena, por ejemplo, no sea eh, plana, ¿no? Esa antena no es plana. Y las antenas generalmente tienen la forma parabólica. ¿A qué se debe eso, no? Se debe a un aspecto matemático, ¿no? No toda la matemática es abstracta, ¿no? Tiene muchas aplicaciones. Y una de ellas es la construcción de estos instrumentos que hoy nos sirven de ayuda para las telecomunicaciones. Bueno, y sigamos con el estudio de la parábola. Ahí tenemos algunas partes o elementos de la parábola. Bueno, nos dice que la parábola es el conjunto de puntos que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. La parábola es un conjunto de puntos cuando hablan de equidistan que se encuentran a la misma distancia. Es un conjunto de puntos y vemos un conjunto de puntos que equidistan de una recta fija llamada directriz. Bueno, aquí vemos una recta fija, en este caso que se llama directriz. Equidistan quiere decir que se encuentran a una determinada distancia, cada punto. Y también nos dice que de un punto fijo llamado foco. Bueno, aquí tenemos el foco y también cada punto se encuentra a una determinada distancia. Eso nos dice la teoría. Conjunto de puntos que equidistan de una línea llamado directriz y de un punto llamado foco. Algunas partes principales de la parábola. Bueno, tenemos el foco,
punto fijo, en este caso está representado con la letra F. Eje focal, bueno, es la línea perpendicular a la directriz, ¿no? Aquí vemos el eje focal, es esto. Y es perpendicular a la directriz, ¿no? Quiere decir, si es perpendicular, está formando un ángulo de 90 grados. Vértice, bueno, el vértice es el punto B, que nosotros al inicio, cuando hemos comenzado a estudiar esta relación, habíamos ya analizado cómo se determina un vértice, ¿no? Cuerda MN, bueno, aquí tenemos una cuerda MN, que es una línea que pasa por dos puntos extremos de la parábola. Cuerda focal, quiere decir que es una cuerda, en este caso que pasa, pero que pasa por el foco, ¿no? También de los extremos, HD, pero que está pasando por el foco. Lado recto, es una especie de cuerda también, pero que es perpendicular al eje focal, ¿no? Y que pasa por el foco. Radio vector, en este caso, FH, ¿no? Igual que la circunferencia, eh, que tenía su radio, del centro tenía un radio, aquí sucede lo mismo. Entonces, el radio focal es la distancia del foco a, a los puntos que conforman la parábola, ¿no? En este caso, el radio vector es FH, ¿no? Directriz, en este caso, la línea perpendicular, en este caso de prima, ¿no? Que es perpendicular al eje focal. Bueno, ahí tenemos algunas partes principales de lo que es la parábola. Ecuaciones de la parábola. Bueno, nosotros ya hemos visto eh, las ecuaciones que puede tener esta relación, pero aquí lo vamos a ver de una manera ya eh, diferente, utilizando los elementos que tiene esta relación llamada parábola, ¿no? Dice, ecuación de la parábola, si el vértice es el origen y su eje focal es el eje X. Bueno, aquí tenemos una parábola que tiene como eje focal el eje X. Bueno, ahí lo estás observando. Es el eje focal. El foco tiene por puntos, ¿no? O por coordenadas, ya tú en tu mente eh, sabemos que es una coordenada. Este foco tiene por coordenada, como se encuentra en el eje focal, bueno, la coordenada Y no va a tener, ¿no? Va a tener solamente la coordenada X, que está representada con la letra P. Esta es la coordenada del eje focal. Y este es un punto en toda la parábola que está representada con la letra X, Y. ¿Por qué se han hecho esos dos puntos? Porque lo que se quiere es determinar la ecuación de la parábola, ¿no? Entonces, según lo que nos dice la teoría, ¿no? Nos dice que la distancia, que vemos, la distancia que hay de P a F, o sea, que hay de un punto de la parábola al foco, es la misma distancia que hay de P, ¿no? En este caso, a la directriz. Lo que te quiero decir es esto. La distancia que hay de un punto de la parábola al foco, ¿no? Es la misma distancia que hay de un punto de la parábola a la directriz, ¿no? Porque la teoría nos dice que es un punto, ¿no? O es un conjunto de puntos que equidistan de una línea que se llama directriz y de un punto que se llama foco. Equidistan quiere decir que se encuentran a la misma distancia. Entonces, quiere decir que esta distancia que ves aquí es la misma. Ahora, yo por conocimientos, ya que hemos visto anteriores, sabemos cómo se determina la distancia entre dos puntos, ¿no?
Entonces, si nosotros calculamos la distancia de P a F, ¿no? Simplemente sería la raíz cuadrada de X, ¿no? Menos P, porque se restaban las coordenadas X, X menos P elevado al cuadrado, más la resta de las otras coordenadas Y menos 0 elevado al cuadrado, que nos queda Y cuadrado. Esa es la distancia de P a F. La distancia de P a L, ¿no? Esta distancia de P a L. Bueno, hasta aquí tenemos nosotros, como este es P, entonces sería, y desde la directriz al vértice sería X. Lo repito de nuevo, ¿no? Del vértice de la parábola al foco, hay una distancia P. Ahí lo vemos. P, 0. Entonces quiere decir que esta es la coordenada y que este va a ser P. Y de la directriz al vértice hay una coordenada o hay una distancia X. En este caso, ya sea positiva o negativa, porque está al lado izquierdo, ¿no? Pero la distancia es el valor absoluto. Siempre la distancia se toma valor absoluto. Entonces, la distancia en este caso es esta línea horizontal, toda esta línea. Y como puedes ver ahí, la distancia de P a D es la suma de estos dos. X más P, valor absoluto. Aquí no se aplica la fórmula, ¿no? No se aplica la fórmula de distancia entre dos puntos, que la puedes aplicar y da lo mismo. Como es una distancia horizontal, simplemente tú sumas X más P y le sacas valor absoluto. ¿Por qué valor absoluto? Porque esta directriz se encuentra en el lado izquierdo y esta X es negativa. O también el P puede estar un poco más a la izquierda y puede salir con valor negativo. Por ese motivo se está tomando el valor absoluto. Entonces, esta distancia de P a L es todo esto. Entonces ya tengo esta ecuación que se ha formado. Bueno, si yo lo elevo al cuadrado, ¿no? Para eliminar aquí, elevo al cuadrado en ambos lados. Bueno, se elimina la raíz y yo resuelvo esto, sería x cuadrado menos 2px más p cuadrado. Ahora, esto al cuadrado sería x cuadrado más 2px más p cuadrado. Bueno, aquí puedo anular x cuadrado, eh, p al cuadrado. Aquí me faltó poner en este lado más y cuadrado, dado, ¿no? Por esta variable que ves aquí. Se va a quedar y cuadrado, este menos 2px, lo paso al otro lado a sumar. Y me queda y cuadrado 4 p al px, ¿no? 4px, ¿no? Y de esa manera me queda esa ecuación de la parábola. Aquí faltó el 2. ¿Ya? Y cuadrado igual a 4px, ¿no? Y esa es la ecuación de esta parábola, ¿no? Donde p es la distancia del vértice al foco. Esto hay que tenerlo claro, ¿no? P es la distancia del vértice al foco. Esta es la ecuación de la parábola. Ahora, si P es mayor que cero, la parábola dice que se abre a la derecha, como lo estamos observando. Ahora, si P es menor que cero, la parábola se abre hacia la izquierda. Que nosotros ya los habíamos analizado, simplemente
completando cuadrados y observando el signo. Simplemente que aquí ya es una ecuación propiamente establecida eh, de la parábola, ya utilizando ya sus elementos de esa relación, ¿no? Aquí nos dice que P, el valor absoluto de P, es la distancia de B a F, o sea, del vértice al foco. Ahí tenemos esta ecuación, ¿no? Como que ya sabemos que aquí es al cuadrado, ¿no? Así, un pequeño error de tipeo. ¿Qué más tenemos? Aquí es y cuadrado. Bueno, los elementos, ¿no? Los elementos, ya hemos visto el vértice, ¿no? En este caso el vértice, como está pasando por el eje 0.0, el vértice tiene coordenadas 0, 0. En este caso la parábola pasa por el origen del eje de coordenadas. Vemos ahí, la parábola está pasando por este origen. 0, 0 el vértice. Foco, P, 0, ¿no? Tú te preguntarás, pero ¿por qué no se pone acá X, 0? Simplemente que en vez de X le estamos poniendo P, ¿no? Para poder eh, denotar dichos elementos de acuerdo a la teoría de la parábola, ¿no? Basándonos en la geometría analítica. Entonces el foco tiene coordenadas P, 0. Lado recto. El lado recto dice que es 4 veces la distancia de, del vértice al foco, ¿no? 4P, valor absoluto, ¿no? Ese es el lado recto. En este caso sería esta línea. Es decir, que esa línea mide 4 veces la distancia del vértice al foco. La ecuación de la directriz, ¿no? Vemos aquí que la ecuación de la directriz se encuentra en este lado y esa ecuación de la directriz tiene por ecuación, ¿no? Esta es una distancia negativa menos X, ¿no? Menos X, pero sabemos que ese negativo es esta misma distancia, ¿no? Porque acá es P y también aquí es P. Pero como está al lado izquierdo, pues sería X igual a menos P. Esa es la ecuación de la directriz. Una línea vertical, en este caso, perpendicular al eje focal. Pero también tenemos una ecuación de la parábola eh, que se puede abrir, aquí es al cuadrado, que se puede abrir en el eje Y. Esa parábola se puede abrir en el eje Y. Entonces, su ecuación sería x cuadrado igual a 4p por y. Si el vértice es el origen y su eje focal es el eje y, su ecuación, bueno, vemos que tiene por ecuación x cuadrado igual a 4 veces la distancia focal por y. Ahora, si
P es mayor que cero, la parábola se abre hacia arriba. Y si P es menor que cero, la parábola se abre hacia la parte de abajo. ¿Y quién viene a ser P? P es la distancia del foco al vértice. Algunos elementos de la parábola, en este caso, cuando se abre en el eje Y. El vértice también 0, 0. El foco, en este caso, como la distancia del foco se encuentra en el eje Y, su coordenada X es 0 y su distancia es P. El lado recto sigue siendo, bueno, el lado recto en este caso es perpendicular al eje focal, ¿no? O sea, es en sentido, se puede decir, horizontal. Vale 4 veces la distancia focal. Y la ecuación de la directriz, bueno, como puedes observar, se encuentra debajo del eje cuando la parábola se está abriendo hacia arriba. Sería menos P. Pero si se está abriendo hacia abajo, se encontraría encima de la parábola, que sería en este caso P, X igual a P. Ahí tenemos algunos elementos de la parábola. Ahora sí vamos a ver un ejemplo. Vamos a explicar un ejemplo de la parábola. Bueno, dice, el problema dice, hallar las coordenadas del foco, la ecuación de la directriz y la longitud del lado recto y graficar. A, x cuadrado menos 12y igual a 0 y B, y cuadrado más 8x igual a 0. Entonces, ¿qué se hace? Si utilizamos la primera ecuación que nos dan, ¿no? Nosotros despejamos de esta ecuación, sabemos que una de las formas de la parábola, bueno, yo también tengo que saber las formas que debe tener la parábola, es esta, x cuadrado igual a 4 veces py. Entonces, si yo despejo, bueno, esto pasa al otro lado, tendríamos x cuadrado igual a 12y. Si nosotros comparamos lo que nos están dando con la forma que debe tener la parábola, o una de las formas que debe tener, comparamos esas dos, podemos decir que 12, ¿no? Y 12 es igual a 4p, donde p vale 3. Como es 3, es mayor que 0, ¿no? Pues aquí también podemos detectar que la parábola se está abriendo en el eje Y. Entonces, comparando, encontramos que p es igual a 3 y mayor que 0. Quiere decir que la parábola se abre en el eje Y. Esto debe ir, ¿no? La parábola se está abriendo en el eje Y. Ahora, su vértice es 0, 0, ¿no? Parte de este punto. Vértice es 0, 0. Foco, como se encuentra en el eje Y, sabemos que el foco va a tener coordenadas, en X no va a tener 0, pero en Y sí va a ser P. Como P vale 3, entonces su coordenada sería 0,3.
es foco, 0,3, ¿no? Ya encontré, porque a mí me piden las coordenadas del foco. Ya están las coordenadas del foco. La directriz. La directriz se encuentra a la misma distancia de lo que se encuentra el foco. O en todo caso tiene las mismas coordenadas que tiene el foco, pero en sentido contrario. Si el foco tiene coordenadas 3,0, la directriz va a tener coordenadas menos 3,0, ¿no? O sea, quiere decir que esta distancia es la misma. Esta distancia es la misma. Entonces aquí vemos la directriz. Entonces su ecuación es una línea que pasa por ese punto, ¿no? Entonces sería, como es una línea horizontal, en este caso sería y igual a menos 3. La ecuación de la directriz. Lado recto. Lado recto, según lo que nos dice la teoría, es valor absoluto de 4 veces P. Como P vale 3, 4 por 3, 12. Valor absoluto de 12, sigue siendo 12. Y encontré lo que el problema me está solicitando. Y P es mayor que 0. Bueno, sabemos que cuando P es mayor que 0 se abre hacia arriba. Y eso sería la gráfica o el análisis de esa ecuación. Continuamos con la parte B. Vamos a analizar la parte B. En la parte B me dan esta ecuación. Entonces yo, en mi mente, yo digo, bueno, yo sé que una de las ecuaciones de la parábola también es esta, ¿no? Y cuadrado igual a 4p x. Esto me da una idea. Les había dicho también en las relaciones que cuando x no está elevado al cuadrado, la parábola se está abriendo en el eje x. Ahora, si yo comparo, tengo que despejar, pues, ¿no? Y cuadrado igual a menos 8x. Ahora, 4p debe ser igual a negativo 8. De tal manera que si 4p es igual a negativo 8, por cálculos básicos, p vale negativo 2. Aquí lo tenemos. P negativo 2. 4p igual a negativo 8. Menor que 0. Si se está abriendo en el eje X, pero es menor que 0, quiere decir que la parábola está mirando hacia el lado izquierdo. Este negativo también es un indicador que me dice que la parábola está hacia el lado izquierdo. Encontramos vértice igual 0,0. Su vértice es 0,0. Foco. En este caso, el foco se encuentra o tiene coordenadas 0, en este caso P, 0, porque se encuentra en el eje X. Como P vale negativo 2, el foco tendría coordenadas menos 2,0. La directriz, ya te dije, del vértice al otro lado. Si este vale negativo 2, quiere decir que la directriz tiene coordenadas 2,0. En este caso, si la parábola es o se está abriendo en el eje X, hay que tener en cuenta o hay que entender que si este es el eje focal, ¿no? La directriz es una línea perpendicular a ese eje focal. Yo no tampoco voy a escribir la directriz o voy a trazar la directriz como en el caso anterior, ¿no? No puedo poner la directriz de esa forma, porque ya no sería perpendicular, sino sería paralelo. Entonces la directriz es perpendicular a ese eje focal. Esto sería la directriz. ¿Y qué tiene por ecuación? Como es una línea vertical, bueno, y igual a 2. Hay que tener en cuenta también esto. Las líneas horizontales corresponden a y. Qué sé yo, y5, por ejemplo. Las líneas verticales corresponden a x, ¿no? Por ejemplo, x2. Bueno, aquí, con esa teoría, acá es x.
Entonces aquí vale X, su directriz sería X igual a 2. Ya las líneas verticales corresponden a las coordenadas X. Entonces tenemos aquí X igual a 2. O simplemente, como dice la teoría, la ecuación de la directriz es menos P, pero como P vale negativo 2, menos por menos, más. Me lo puedes analizar de esa forma. El lado recto, 4P, ¿no? Como P vale 2, 4 por 2, 8. Sería 8. Y ahí se termina ese problema. ¿Qué más tenemos en la parábola? Y tenemos una parábola que no necesariamente pasa, porque las ecuaciones que hemos visto son parábolas que pasan por el origen. O sea, por este lado, ¿no? También puede ser hacia abajo, puede ser abriéndose hacia la derecha o abriéndose hacia la izquierda, pero pasa por este origen. ¿Para qué pasaría? Pasaría si esta parábola no pasa por el origen, ¿no? Que si yo pasa por este lado, se encuentra por este lado, como vemos en la figura. Entonces ya no tiene un vértice 0,0, tiene un vértice diferente. Y nosotros también lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Aquí también ha visto un error de tipeo. Debe ser al cuadrado, ¿no? Que para yo poder encontrar el vértice, siempre debo completar cuadrados. Aquí vemos y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. Esta es la ecuación de la parábola que tiene por vértice, bueno, casi igual a 0, h, k. Esta parábola tiene por vértice h, k. Bueno, aquí lo tenemos. H, k. Entonces, ese es el vértice de la parábola y esta es su ecuación cuando se abre en el eje X. Ahora, si P es mayor que 0, se abre a la derecha. Si P es menor que 0, se abre hacia la izquierda. Ahora, el foco. El foco tiene por coordenadas, ¿no? H más P, coma, K, ¿no? Porque sabemos que vamos a trazar el eje para que puedas observar. Este es el eje coordenado. Esta distancia es K, ¿no? Y esta distancia que ves aquí, bueno, este vale H y esto vale P, ¿no? Entonces, ahí el foco tiene coordenadas. Entonces le decía que esta parábola, que esto debe estar elevado al cuadrado, su vértice tiene por coordenadas h, k, ¿no? Entonces yo primero se le da la forma a la ecuación, ¿no? A la parábola,
Y menos k al cuadrado igual a 4p x menos h. Bueno, completando cuadrados. Esto es igual a cero, ¿no? Y encuentras las coordenadas del vértice. Entonces, igualando a cero cada paréntesis, encuentras h, que es la coordenada del vértice en el eje X, y k, que es la coordenada del vértice en el eje Y. Quiere decir que la parábola tiene por vértices esta distancia y esta. Para que logres comprender, este vértice, este es el h y este es el k. Ahora, ¿cuáles son las coordenadas del foco? ¿No? El foco tiene coordenadas, supone que desde el vértice al foco hay una distancia focal que está representada con la letra P. Quiere decir que este vértice tiene coordenadas en X. Bueno, en X sería esto que vale K más P. O perdón, H, ¿no? Porque esta es la horizontal. H más P en X, coma. Y en Y, bueno, en Y sigue siendo K. Entonces la coordenada del foco es H más P y en el eje vertical K. Acá lo tenemos en la parte teórica, ¿no? Esas son las coordenadas del foco. Y también podemos tener una parábola en sentido o mirando hacia la izquierda, bueno, si este es negativo, pues, ¿no? Pero así como tenemos también en el eje, en el eje X, ¿no? Abriéndose en el eje X, también podemos tener abriéndose en el eje Y. Esta parábola, la anterior, que se abre en el eje X, también tiene elementos. El vértice, en este caso H como acá. Bueno, ya vimos el foco, H más P como acá. Lado recto, 4P, eso no cambia. La ecuación de la directriz, vemos aquí que la directriz es perpendicular al eje focal, ¿no? El eje focal es esto. La directriz es perpendicular a ese eje. Y tiene por ecuación, ¿no? Si sabemos que todo esto vale, hasta aquí era lo anterior, vemos lo anterior, esto sería acá. Y esta es la distancia H, ¿no? Entonces la directriz es esta línea, o la distancia de este punto hasta acá. Como esto vale P, pues esta distancia sería H menos P. Entonces X, o la ecuación de la directriz tendría por ecuación H menos P. Y también tenemos una parábola que se puede abrir en el eje Y. La parábola también se puede abrir en el eje Y, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Tiene por ecuación x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k, donde h y k es en este caso, el vértice. El vértice es h y k. Ahora, si p es mayor que cero, la parábola se abre hacia arriba. Si p es menor que cero,
la parábola se abre hacia la parte de abajo. ¿Qué más tenemos? El foco, ¿no? El foco en este caso tiene por, bueno, sabemos que esto es P, este es el eje X, bueno, esta distancia es K, esta distancia es H. Entonces el foco tiene por coordenadas H, ¿no? En el eje X. Y en el eje Y, bueno, la distancia vertical que es parte del eje hacia el punto, P más K o H, o K más K. P más K o K más P, lo mismo. En este caso, podemos poner K más P. Esas son las coordenadas del foco. Y la directriz, lógicamente, es una línea perpendicular al eje focal. Si vemos ahí, la directriz tendría porque esto también vale P, la distancia sería P. La directriz tendría por ecuación, bueno, esta distancia sería K menos P. Entonces, tendría por ecuación Y igual a K menos P. Ahí vemos, ¿no? K menos P, la directriz. Lado recto no cambia, 4P, el foco, H, K más P, y el vértice H como K, ya sea hacia la parte de arriba que se abre o hacia la parte de abajo, ¿no? Aquí no te olvides que es X menos H al cuadrado. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, alguna ecuación general. Bueno, la ecuación general ya la habíamos observado nosotros, ¿no? Que era una ecuación de segundo grado donde se completaban cuadrados, ¿no? Acá dice, la ecuación general de la palabra está dado por x cuadrado más bx más y más f igual a cero. Si tiene eje focal paralelo al eje x, ¿no? Pues aquí yo detecto que esta ecuación tiene eje focal paralelo al eje y. Y la y cuadrado, cuando y está elevado al cuadrado, tiene eje focal paralelo al eje x. ¿Eso qué quiere decir, no? Para que logres comprender un poco mejor esta ecuación. Quiere decir que la parábola, ¿no? La parábola se está abriendo, ¿no? En el eje y, ¿no? Y te había dicho al inicio, ¿por qué yo detecto esto, no? Lo detecto por esta cualidad. X cuadrado, ya que veo un y. Este y que no está elevado al cuadrado me indica que esta parábola se abre en este eje y. O como dice la teoría, tiene eje focal, ¿no? Porque este es el eje focal, paralelo al eje Y. Entonces, por aquí se encuentra el foco. Y la siguiente, veo que Y está elevado al cuadrado y X no está elevado al cuadrado. Quiere decir que la parábola tiene como eje focal el eje X. O se está abriendo en el eje X. Ya, eso es lo que te quiere decir esas ecuaciones. Pero vamos a verlo ya con un ejemplo para
concretizar lo visto en la parte teórica. Dice, hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices y focos son los puntos menos 4,3 y menos 1,3 respectivamente. Hallar también las ecuaciones de su directriz, eje focal y lado recto, ¿no? Hallar la ecuación de la parábola cuyos vértices y focos son los puntos menos 4,3, menos 1,3 respectivamente. Hallar las ecuaciones de su directriz, su eje focal y su lado recto. Pues aquí simplemente lo que tengo que hacer es, ¿no? En ese orden que me dan vértices, ¿no? Si me dan vértices, quiere decir que este es su vértice. Su vértice vale menos 4,3. Focos, menos 1,3. Entonces la parábola tiene por vértice, puede decir, 4, negativo 3, ¿no? Perdón, negativo 4,3, negativo 4,3, bueno, está hacia arriba, por aquí debe estar, ¿no? Es el vértice. Foco, menos 1,3, menos 1,3. Aquí está el foco. Este es el foco. Menos 1 en X y 3 en Y. Entonces, de tal manera que tendríamos lo siguiente. Ahí está. Vértice menos 4, 3 y foco menos 1,3, ¿no? Pues ahí me doy cuenta ya que el eje, ¿no? Porque el eje pasa por el foco. Yo me doy cuenta el eje focal. Pasa por el vértice y pasa por el foco. Ese es el eje focal, ¿no? O sea, yo con estos dos puntos, porque aquí no me dice hacia dónde se abre la parábola. No me dice si se abre en el eje X o se está abriendo en el eje Y. No me dice. Pero con estos dos puntos, ¿no? Con esos dos puntos que he ubicado, el menos 4,3, como lo podemos observar ahí, y menos 1,3, trazo el eje focal y ya me da una idea que esta parábola se está abriendo en este eje focal que es paralelo, bueno, al eje X. Ahora vamos a hallar el punto P, ¿no? Punto P. El punto P lo puedo hallar utilizando la fórmula de la distancia o simplemente observando estas dos coordenadas. Si yo observo estas dos coordenadas, ¿no? Sería una resta, ¿no? Una resta y le saco valor absoluto. Menos 1, menos. ¿Por qué? Porque quizás haces este razonamiento lógico, pues, ¿no? ¿No? Si este es el punto referencial, este vale 3, vamos a suponer, y este vale 7. Lógicamente que esta distancia sería 7 menos 3, ¿no? Sería 4. Esa distancia que hay entre 3 y 7. Esa lógica estamos utilizando acá.
Si estoy restando menos 1 menos menos 4. Y eso me da 3. No quiere decir que este P vale 3. Ahora, si yo no quiero hacer eso, utilizo la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿no? Porque sabemos que esto vale menos 1. El vértice primero sería menos 4,1, ¿no? Y este foco que vale menos 1,3. La distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada, ¿no? De la recta de las coordenadas en X. Menos 4 menos menos 1 se hace más 1. Y 1 menos menos, en este caso, 1 menos 3, ¿no? Aquí es 3, ¿no? Menos 4,3, 3, en este caso 3 menos menos 3, que es 0. Menos 4 más 1, de menos 3 al cuadrado 9, raíz cuadrada de 9 es 3. Valor absoluto 3. Lo haces de esta forma, o también. Ahora te acuerdas de la ecuación de la parábola, que era y menos h al cuadrado igual a 4p x menos k. Tienes que acordarte de la ecuación de la parábola, que tiene por vértice el punto, en este caso negativo 4,3. Reemplazo simplemente acá el h que vale menos 4. No, perdón, ese es el h, menos 3, ¿no? El h vale, dice vértices, claro, sería este es el h, como acá, sería 3. Vamos a escribir bien la ecuación. Un momento para escribir bien la ecuación. La ecuación la tenemos acá, para que tú la observes.